Bueno chicos, pues nada, en vista de que no podemos dar clase de forma normal habitual, pues vamos a dar una sesión online. Os voy a grabar este vídeo para explicaros concretamente cómo se hacen las integrales por partes. Entonces, concretamente sería el punto 4 del tema, que serían integrales por partes. Bueno. Bueno, vamos a ver cómo serían las integrales por partes. Y voy a coger otro boli porque este veo que no escribe demasiado. Bien, bueno. Lo primero que tenemos que saber es qué es una integral por partes. Pues bien, esto es un método de integración distinto a los que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora mismo lo que hemos estado haciendo son integrales que se llaman inmediatos o pseudo-inmediatas. Es decir, lo que hacíamos era, pues si nos falta, por ejemplo, un 2, multiplico y divido por el 2 y ya tengo un arcotangente, o tengo un logaritmo, o tengo un seno que su integral, la integral del seno, es el menos coseno. Es decir, estamos aplicando reglas de integración que os aparecen en la tabla que os di en clase. Entonces lo que vamos a hacer ahora es algo distinto, es decir, ¿qué ocurre si tengo una integral que no sé su expresión? Es decir, que no hay ninguna derivada de tal manera que, que no hay ninguna función que si yo la derivo me dé esta. Por ejemplo, si yo os pongo igual al seno de x partido el coseno de x, esto es una integral inmediata. ¿Por qué? Porque abajo veo que hay una función y arriba casi es la derivada de la función. Y aplico la derivada del logaritmo. O sea, perdón, la integral del logaritmo. Es decir, que esto sería, si me piden la integral del seno de x partido del coseno de x por diferencial de x, ya sabéis que lo de abajo es la función y arriba aparece casi la derivada, me faltaría un menos, ¿no? Ponemos un menos aquí y tendríamos que sería menos el logaritmo neperiano del coseno de x más una constante. Este tipo de cosas son las que hemos estado viendo en clase, pero ahora vamos a encontrarnos con un tipo de integral en el que la función que nos dan a integrar no sabemos cuál es la derivada de la que viene, es decir, no podemos aplicar ninguna de las reglas que aparecen en la tabla, en las tablas de integrales inmediatas, ¿vale? Entonces, por eso vamos a aplicar una que es la de un método de integración que se llama integrales por partes. Bien, vamos a ver cuándo se utilizan las integrales por partes. Pues bien, las integrales por partes se utilizan cuando nos dan una función a integrar que es producto de otras dos. Es decir, se utilizan cuando hay un producto de funciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que tenemos dos funciones que están multiplicándose. Imaginemos. Os voy a poner un ejemplo. Tendríamos integral de x por e elevado a x. Fijaos, si esto fuese la derivada del exponente, pues tengo un exponente por la derivada del exponente. Si fuera así, fijaos que esta sería muy sencillita, porque es una integral inmediata. ¿Por qué es una integral inmediata? Porque la derivada del exponente sería 2x, bastaría con multiplicar por 2 y dividir por 2. Y obtendría un medio de e elevado a x al cuadrado más la constante. Pero no tengo eso. Fijaos, lo que me han dado es x por e elevado a x. Es decir, esta no es derivada del exponente. Es decir, son dos funciones totalmente independientes. Una no depende de la otra, ¿vale? ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que son dos funciones que están multiplicando. Es un producto de dos funciones. Otro ejemplo podría ser, lo voy a poner por aquí, otro ejemplo podría ser integral de el logaritmo de x por diferencial de x. Aquí me falta el diferencial. Ya sabéis que yo los diferenciales se me olvidan muchas veces. ¿Este de aquí qué es? Pues es una derivada del logaritmo, una integral del logaritmo. Pero es que el logaritmo no aparece en ninguna tabla de derivación, ¿vale? Es decir, no hay una regla que me diga la integral del logaritmo es tanto. No la hay. Entonces, esto es el producto realmente de dos funciones, de 1 por el logaritmo de x. ¿Vale? Otro ejemplo. Pues puede ser, no sé, seno de x por el logaritmo neperiano de x, diferencial de x, ¿vale? Producto de dos funciones. Es decir, siempre que tengamos un producto de funciones en las que aparentemente no tienen nada en común, ni puedo aplicar ninguna regla de integración de las que ya conocemos, función elevada a un número por la derivada,
no sé, la derivada de un número arriba, perdón, la derivada de una función arriba y abajo la función, que sería un logaritmo, un arco tangente, un arco seno, es decir, ese tipo de cosas no las podemos aplicar y aparecen producto de cosas, vamos a utilizar la regla de integración por partes, ¿vale? Otro ejemplo puede ser, no sé, pues un polinomio cualquiera, x al cuadrado por coseno al cuadrado de x por diferencial de x, es decir, fijaos que la derivada del coseno es el seno, o sea, no aparece, son cosas que son independientes, son productos de dos funciones que a priori no guardan relación ni tienen nada en común. Entonces, para este tipo de integrales vamos a aplicar la integración por partes. Fijaos, lo que vamos a hacer es aplicar una regla que es la siguiente, se conoce como la regla del soldado. Bien, ¿qué es lo que dice? Dice lo siguiente, hay que hacer esto. Solamente un día vi un valiente soldado vestido de uniforme. Esto sería la regla del soldado. Se lee de la siguiente manera, ¿vale? Solamente un día vi un valiente soldado vestido de uniforme. Es decir, lo que tenemos que poner es que la integral de la que partimos, que es la integral de u por un diferencial, es igual a u por v menos la integral de v por diferencial de u. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A la integral de la que partimos, a una cosa la llamaremos u y a otra cosa la llamaremos diferencial de v. Y aplicaremos esta regla. Entonces vamos a verlo con un ejemplo, porque visto así parece muy difícil, pero en cuanto veamos un ejemplo vais a ver que es un poco chorro. Bien, vamos a hacerlo por ejemplo con esta de la que hemos visto antes, de x por e elevado a x, ¿no? Integral de x por e elevado a x por diferencial de x. Fijaos, voy a tener que hacer una cosa que se llama cambio de variable. Voy a llamar a una de estas cosas de aquí dentro u y a otra v, ¿vale? Perdón, a una u y la otra diferencial de v. Es decir, mi integral, esta de aquí, la voy a tener que poner de esta manera de aquí, ¿vale? Es decir, va a haber algo a lo que voy a llamar u y algo a lo que voy a llamar diferencial de v. Hago este cambio de variable, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo llamamos, o qué llamamos u y qué llamamos v. Pues hay que aplicar una regla que se llama la regla de los Alpes, ¿vale? Entonces, la regla de los Alpes nos dice que hay que llamar u al primero que aparece de esto. ¿Qué es esto de aquí? A ver, la A son los arcos. La L son los logaritmos, la P son los polinomios, la E son las exponenciales y la S los senos y los cosenos. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es llamar u a la primera función que aparezca aquí según este orden. Fijaos, aquí tenemos un polinomio y el polinomio sería x. Esto es un polinomio. Y por otro lado tenemos un exponencial. ¿Vale? Bien, tenemos ese producto de dos funciones. Fijaos, según esta regla, ¿qué aparece antes? ¿Los polinomios o las exponenciales? Pues fijaos, los polinomios van antes que las exponenciales. Por lo tanto, u llamaré al polinomio porque aparece antes. Luego u lo llamaré x y a diferencial de v, pues todo lo demás. Elevado a x por diferencial de x. Repito. Lo primero que aparece en este caso es un polinomio según la regla de los Alpes, ¿vale? Tengo un polinomio y una exponencial. Bien, lo que tengo que hacer es lo siguiente, repito. Según la regla de los Alpes, lo primero que aparece son los polinomios. Pues llamo u al polinomio y a todo lo que queda de la integral lo llamo diferencial de v. ¿Vale? Entonces, este es mi cambio de variable. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues fijaos, yo para poder aplicar mi fórmula, que es esta de aquí, tengo que saber cuánto vale u, cuánto vale v, cuánto vale diferencial de u, ¿vale? Entonces, fijaos, yo tengo, según este cambio de variable, tengo que la u es la x. ¿Cuánto vale? Fijaos, necesito saber cuánto vale la v
y cuánto vale también el diferencial de u, ¿vale? Para saber cuánto vale el diferencial de u, el diferencial es la derivada, ¿vale? Entonces, tengo que hacer la derivada a los dos lados. Cuando derivo a los dos lados, de aquí, me aparece el diferencial. La derivada de u es 1 por diferencial de u. Repito, esto es como si fuera derivo respecto de la u, ¿vale? Tengo que derivar a los dos lados. Y la derivada de x es 1 por diferencial de x. Es decir, cuando en una expresión deriváis, tenéis que poner al lado que habéis derivado. Y para eso se pone el diferencial, ¿vale? Repito, cuando tenéis, imaginemos, 2y cuadrado igual a 4x. Si quiero derivar esta expresión, aquí quiero derivar respecto de la y, y aquí quiero derivar respecto de la x, si yo derivo a los dos lados, la derivada del y cuadrado sería 4y, pero para decir que he derivado se pone diferencial de y. Y al otro lado, si quiero derivar esto, me quedaría la derivada de 4x es 4 y ponéis diferencial de x. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que habéis derivado a los dos lados, que vuestra expresión inicial es esta, pero de vosotros habéis calculado vuestra derivada, ¿vale? Pues en este caso, repito, como yo tengo u, derivamos u como si fuera una x, la derivada de x que es 1. La derivada de u es 1 por diferencial de u, y al otro lado la derivada de x es 1 por diferencial de x, ¿vale? Es decir, que el diferencial de u resulta ser igual al diferencial de x, ¿vale? Tenemos que u es x, que el diferencial de u es el diferencial de x, y ahora vamos a coger esto de aquí. Nos queda el diferencial de v. Bien, el diferencial de v es e elevado a x por diferencial de x. Fijaos, yo tengo, para mi formulita, tengo la u, tengo la v, no, la v es la que tengo que calcular, y tengo el diferencial de u. Me falta calcular la v. ¿Cómo calculo la v? Pues tengo su diferencial, es decir, he derivado. Tengo que la derivada de v es igual a e elevado a x por la derivada de x. ¿Qué hago para saber y quitarme esto? Pues si esto es derivado, fijaos aquí, yo que tenía la expresión inicial y para pasar de aquí a aquí, ¿qué he hecho? Derivar. Pues si tengo la derivada, ¿cómo llego a la de arriba? ¿Qué tengo que hacer? Integrar, ¿no? Lo que tendré que hacer es integrar. Por lo tanto, integro a los dos lados y me queda la integral de diferencial de v es v, ¿vale? Esto es 1 por diferencial de v. Pues la integral de 1 por diferencial de v es lo mismo que v, ¿vale? Y por el otro lado que tengo la integral de elevado a x diferencial de x, que es elevado a x. Luego ya tengo la v. ¿Lo veis? Es decir, tendría a este lado integral de 1 por diferencial de v, que es la integral de v, y al otro lado integral de elevado a x, que me sale elevado a x. Fijaos que ya tengo lo que vale la u, lo que vale la v y lo que vale el diferencial de u. Pues vengo a esta fórmula y sustituyo. De tal manera que esta integral, a poner por aquí, esta integral, la integral está de aquí, la vamos a llamar y si queréis, es igual a u, que es la x, por la v, que me ha salido esto, elevado a x, menos la integral de la v, que es esto de aquí, por el diferencial de u, que es este, diferencial de x. Fijaos que esta integral se me ha convertido en una parte que ya está integrada, menos una integral fácil de conocer. Pero vamos a hacer la integral de esto. ¿Cuánto es la integral de esto? Pues elevado a x. Y lo que nos quedaría es que la integral es x por elevado a x menos elevado a x. ¿Vale? Podéis sacar factor común y sería elevado a x que multiplica a x menos 1 más una constante. Esto sería la integral. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora son ejemplos hasta que, digamos, entendáis lo que estamos haciendo. Bien, vamos a hacer algunos ejemplos que aparecen por ahí en el libro. Bien, vamos a ver este, por ejemplo. La primera vez que se ve esto es un poquito raro, luego en cuanto hagáis 3 vais a ver que es muy facilito, ¿vale? Bien.
Pues vamos a verlo. Fijaos. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Integral de x por el logaritmo neperiano de x por diferencial de x. Fijaos, siempre que tengamos algo tenemos que buscar que este sea derivada del otro y cosas así. Acordaos, nosotros vimos una que era esta de aquí, logaritmo neperiano de x partido de x. ¿Por qué? Porque la derivada del logaritmo neperiano es 1 partido de x. Tengo función elevada a un número por la derivada. Pero en este caso, la derivada del logaritmo es 1 partido de x, es decir, que no tienen nada en común. Por tanto, tengo el producto de dos funciones, tengo que aplicar integración por partes. Es decir, tengo que aplicar solamente un día vi, un valiente soldado vestido de uniforme. Bien, vamos a nuestra regla de los Alpes. Estos son arcos, logaritmos, polinomios, exponenciales y senos y cosenos. Fijaos, ¿qué tengo aquí? Pues por un lado tengo un polinomio y por otro lado tengo un logaritmo. Bien, acordaos que según esta regla lo primero que aparezca es lo que llamo u. Entonces llamaré u ¿a qué? Pues como tengo un polinomio y un logaritmo, lo primero que aparece son los logaritmos, ¿vale? Los llamo u al logaritmo de x. Y llamaré diferencial de v a todo lo demás que quede, es decir, a x diferencial de x, ¿vale? Este ya le he cogido y le he llamado u, y todo lo demás que queda, que sería esto de aquí, x diferencial de x, lo llamamos diferencial de v, ¿vale? Es decir, al primero que aparece lo llamo u y a todo lo demás diferencial de v, es decir, llamaré diferencial de v a x por diferencial de x, ¿vale? Bien, ¿qué necesito para aplicar mi fórmula? Pues para aplicar mi fórmula necesito saber la u, que ya la tengo, la v, que no la tengo, y el diferencial de u, que no lo tengo. Vamos a empezar primeramente por este, por el diferencial de u. Yo tengo u, es el logaritmo de x. Para calcular el diferencial de u, lo que tengo que hacer es derivar. Derivo a los dos lados y me quedaría u, la derivada de u, sería 1 por diferencial de u. Y la derivada del logaritmo de x sería 1 partido de x por el diferencial de x. Acordaos que cuando tengo dos funciones igualadas con distinta variable, al derivar tengo que indicar respecto de qué he derivado. Porque esta es respecto de u y esta he derivado respecto de la x, ¿vale? Como me piden que despeje el diferencial de u, pues el diferencial de u es 1 partido de x por diferencial de x. Ya tengo el diferencial de u. Por otro lado, ¿qué tengo? El diferencial de v. ¿Y yo qué necesito para la fórmula? La v. Pues fijaos, de aquí digo que el diferencial de v es x por diferencial de x. Si esto viene de hacer la derivada, tengo que hacer la integral, acordaos. Hago integral aquí y aquí. Entonces la integral de diferencial de v es lo mismo que 1 por diferencial de v, ¿no? La integral de esto es v igual a, y la integral de esto es x al cuadrado partido de 2, ¿vale? Luego ya tengo lo que vale v. ¿Lo veis? Repito, la integral de diferencial de v es siempre v, porque esto de aquí si lo integro, la integral de 1 por diferencial de v es lo mismo que v, como cuando en lugar de tener x tengo diferencial de x, ¿no? Pues es exactamente igual. Por lo tanto tengo u, tengo v y tengo diferencial de u. Me vengo a mi fórmula y sustituyo. Entonces lo que nos quedaría es lo siguiente. Bien, nos quedaría. La integral sería u, que es logaritmo de x, por v, que es x al cuadrado medios, menos integral de v, que es x al cuadrado partido de 2, por diferencial de u, que es esta de aquí, 1 partido de x por diferencial de x. Bien,
Esto ya está integrado, ¿vale? Luego me olvido de él, pero tengo que seguir calculando esta integral de aquí, ¿vale? Entonces, para calcular esto vamos a operar un poco. Me quedaría x al cuadrado medios por el logaritmo neperiano de x, menos, fijaos, aquí tengo un producto, luego una x de arriba se me va con una de abajo y me quedaría integral de x partido de 2 por diferencial de x. Esto es una integral muy facilita, el 1 medio este que está aquí lo saco para que no me estorbe y me quedaría x al cuadrado partido de 2 por el logaritmo neperiano de x menos 1 medio por la integral de x diferencial de x. La integral de x es x al cuadrado partido de 2. Luego esto nos quedaría, como esto de aquí es x al cuadrado partido de 2, ¿vale? Pues lo que nos quedaría sería x cuadrado partido de 2 por el logaritmo neperiano de x menos 1 medio por x al cuadrado partido de 2 más la constante. ¿Vale? Aquí si os fijáis se puede sacar factor común x cuadrado medios. Nos quedaría x cuadrado partido de 2 por logaritmo neperiano de x menos 1 medio más la constante. ¿Vale? Eso sería otro segundo ejemplo. Vamos a hacer más ejemplos de estos. A ver, por ejemplo, el ejercicio número 17b de la página 274. Venga, vamos a hacer página 274, 17b. Bien. Página 274, el número 19, no, 17, ¿no? 17 o 19. 17, 274, 17b. Pues venga. Número 17, apartado b. Dice integral de x cuadrado por coseno de 3x diferencial de x. Fijaos, aquí esto no es producto de... O sea, esto no es la derivada del coseno de 3x, es el menos seno de 3x y aquí no aparece. Luego aquí tengo el producto de dos cosas, producto de dos funciones. Como tengo producto de dos funciones, lo que vamos a hacer es integración por partes, ¿vale? Entonces me pongo mi formulita. Solamente un día vi un valiente soldado vestido de uniforme. Bien, acordaos, nos ponemos la regla de los Alpes. La regla de los Alpes, acordaos, estos son arcos, logaritmos, polinomios, exponenciales, senos y cosenos. Bien, aquí tenemos por un lado un polinomio y por otro lado tengo un coseno en este caso, ¿no? Bien, ¿qué viene antes según la regla de los Alpes? Los polinomios antes que los senos y los cosenos, ¿vale? Repito, los polinomios van antes, por lo tanto llamaré a lo que va antes lo llamo u, es decir, llamaré u al polinomio, a x al cuadrado. Es decir, a este lo llamo u, a este lo llamo u. Y a todo lo demás, a todo esto, lo llamo diferencial de v, a todo lo que queda diferencial de v, ¿vale? Es decir, que al diferencial de v lo llamaré todo esto, coseno de 3x por diferencial de x, ¿vale? Bien, en nuestra fórmula recordad que necesitamos la u, que ya la tengo, la v que no la tengo y que la sacaré de aquí, y el diferencial de u, que no lo tengo pero que lo sacaré de aquí. Vamos primero con este. Como yo sé que u es x al cuadrado, ¿cómo saco el diferencial de u? Derivando. Derivo a los dos lados, ¿vale? Luego me quedaría la derivada de u es 1. 1 por diferencial de u es igual, derivo a este lado, 2x por diferencial de x. Luego el diferencial de u es 2x diferencial de x. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Aquí tengo el diferencial de v. ¿Cómo saco la v? Integrando a los dos lados, ¿vale? Tengo que integrar aquí y aquí. Es decir, que la integral de 1 por diferencial de v tiene que ser igual a la integral del coseno de 3x por diferencial de x. ¿Cuál es la integral de 1 diferencial de v? Pues v.
igual a... ¿Y cuál es la integral del coseno de 3x? Pues sería el seno de 3x por 3. Le faltaría un 3. Entonces lo que vamos a poner es se lo quito y se lo pongo. ¿Vale? Fijaos que esta integral sí que es inmediata, porque el coseno, la integral del coseno de 3x es el seno de 3x. Faltaba el 3, ¿no? Pues se lo pongo y se lo quito. Es decir, que v es igual a 1/3 del seno de 3x y ya tendría la v. Aquí no hace falta que sumáis la constante, ¿eh? Esto es un cambio de variable normal. Por lo tanto, tengo u, tengo diferencial de u y tengo v. Luego me vengo a mi fórmula y sustituimos. Bien. Vamos a sustituir en la fórmula estos valores de aquí y nos quedaría lo siguiente. A ver, fijaos, la integral, que es esto de aquí, sería u, que sería x cuadrado, por la v es esto, 1/3 por el seno de 3x, menos integral de v, que es esto de aquí, 1/3 por el seno de 3x, por diferencial de u, que es esto, por 2x diferencial de x. Bueno. Bien, esto ya está integrado y me olvido de él. ¿Vale? Pero esta integral de aquí me vuelve a salir una cosa un poco extraña, ¿no? Me vuelve a salir, bueno, el 1/3 este se puede sacar y el 2 también. Entonces eso no hay ningún problema, ¿no? Es decir, a esta integral la voy a llamar i1. Entonces i1 es, si queréis, 1/3, bueno, 2/3, ¿no? Sacando el 2, 2/3 de la integral del seno de 3x por x por diferencial de x. Bien, aquí volvemos a tener otro problema. ¿Qué ocurre? Que no tenemos, nos pasa un poco parecido como aquí, ¿vale? Entonces, esta integral es el producto de otras dos. Fijaos que es producto de otras dos. ¿Qué es lo que tenemos que volver a hacer? Volver a aplicar la integración por partes, ¿vale? Entonces, vamos a calcular esta integral de otra manera, ¿vale? Es decir, vamos a calcular como si fuera otro ejercicio distinto, es decir, por integración por partes. No sé si entendéis esto. Repito, me da esto menos esta integral de aquí. Esta integral de aquí vuelve a ser un producto de dos funciones, de las cuales esta no es derivada de esta ni nada por el estilo, ¿vale? No es una de las que ya nos hemos estudiado en clase. Entonces, hay que volver a aplicar aquí la integración por partes. Volvemos a aplicar esta formulita, ¿vale? Entonces, vamos a llamar u por la regla de los Alpes. A ver, aquí ¿qué funciones tenemos? Tenemos un seno y un polinomio. Por la regla de los Alpes, ¿qué va antes? Los polinomios, ¿no? Pues llamaremos u al polinomio y a diferencial de v lo que queda, esto y esto. Es decir, al polinomio lo he llamado v, perdón, lo he llamado u, y a lo que queda lo vamos a llamar diferencial de v, ¿vale? Repito, al polinomio lo llamamos u, según la regla de los Alpes, y a lo que queda lo llamamos diferencial de v. Bien, ¿qué necesito? Necesito u, que ya lo tengo, necesito v, que no lo tengo, y necesito el diferencial de u. Pues venga, vamos a calcular. Como u es igual a x, el diferencial de u es derivar a los dos lados. Derivo aquí, me quedaría 1 por diferencial de v, perdón, por diferencial de u, y si derivo a la derecha me quedaría 1 por diferencial de x, es decir, que el diferencial de u es diferencial de x. ¿Qué es lo que tenemos a continuación? A partir de aquí, saco que el diferencial de v es el seno de 3x, esto está mal, esto es diferencial de x, perdón, por diferencial de x. ¿Cómo saco la v? Pues esto es la derivada, integro, y me queda que v es igual a la integral de esto. La integral del seno es el menos coseno, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que le falta un 3, pues le pongo menos 1/3 de menos 3 seno de 3x diferencial de x. Esta integral ahora sale coseno
de 3x, ¿vale? Luego la v sería menos 1/3 por el coseno de 3x. Es decir, tengo la u, tengo el diferencial de u y tengo la v. Pues nada, aplico mi formulita, ¿no? Sería la i sub 1 es 2/3 de esta integral. Pues 2/3 ¿de qué? Vamos a aplicar por partes. La u, que sería x, por la v, que sería esto, menos 1/3 por el coseno de 3x, menos v, la integral de v, menos 1/3 coseno de 3x, por el diferencial de u, que el diferencial de u es el diferencial de x. ¿Vale? Todo esto va así. Luego la i sub 1 es 2/3 por menos x coseno de 3x partido de 3. Y esta integral de aquí, la integral del coseno es el... Bueno, este menos con menos más, me quedaría más 1/3 por la integral del coseno de 3x diferencial de x. Fijaos que esta integral sí que es inmediata. ¿Qué es lo que le queda? La integral del coseno es el seno del coseno de 3x por la derivada de 3x, que es 3. Como le falta un 3, se lo pongo y se lo quito. Le voy a poner al cuadrado, ¿vale? Y esta integral me sale el seno de 3x, ¿vale? Por lo tanto, voy a acabar por aquí a la izquierda, si os parece. Bien, entonces por aquí a la izquierda acabo la integral y nos quedaría i sub 1 es 2/3 por menos x coseno de 3x partido de 3 más 1/9 por el seno de 3x. Bien, esto era i sub 1. I sub 1 era esta cosa de aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues la integral total, la que buscábamos en un principio era esta cosa más menos i sub 1. Bueno, pues la integral total, fijaos que la puedo sustituir aquí directamente. La i era esta cosa que había integrado menos la i sub 1. La i sub 1 es este, pues simplemente sustituyo aquí. Y me quedaría menos 2/3 por esta cosa. Menos x coseno de 3x partido de 3 más el seno de 3x partido de 9 más la constante. Esto sería la integral. Como veis, son integrales que a veces son un poquito largas. Pero bueno, esta yo creo que más o menos se ha entendido. Bien, si queréis lo podemos dejar en un ejercicio de ejemplo más y ya podéis hacer la hoja de integrales por partes. Si os parece, un ejemplito más rápido, ¿vale? Quien lo haya comprendido, pues que se lo salte, ¿vale? Venga, vamos a hacer x, por ejemplo, a ver, podemos hacer por ejemplo, vamos a hacer esta. Integral de x por 2 elevado a x por diferencial de x. Bien, pues vamos a hacer esta, por ejemplo, ¿vale? Fijaos, lo de arriba no es derivada de abajo, por lo tanto esta es un producto de dos funciones. Recordad, como es un producto de dos funciones, aplicamos integrales por partes. Vamos a hacer la regla de los Alpes. Estos son arcos, logaritmos, polinomios, exponenciales, senos y cosenos, ¿no?
¿Qué tenemos aquí? Por un lado un polinomio y por otro lado una exponencial, ¿no? ¿Qué va antes según la regla? Pues van antes los polinomios, por lo tanto, al polinomio lo llamo u y a todo lo demás lo llamo diferencial de v, ¿vale? Es decir, que u es x y diferencial de v es 2 elevado a x por diferencial de x. Vamos a aplicar o vamos a poner nuestra formulita, ¿no? La formulita es, la integral quedaría como solamente un diabí, un valiente soldado vestido de uniforme. Recordad, esto es la integral de la que partimos, que es esto de aquí, u y v. Esto es u y esto es diferencial de v. ¿Vale? Lo veis que esto es lo que hemos llamado u y esto es lo que hemos llamado diferencial de v. ¿Vale? Es decir, que u por diferencial de v es estas cosas. La u la tenemos, nos queda el diferencial, la v y el diferencial de u. Para sacar el diferencial de u lo sacamos de aquí. Derivamos a los dos lados. Nos queda 1 por diferencial de u, lo mismo que 1 por diferencial de x. Es decir, que el diferencial de u es el diferencial de x. Y para sacar la v, cogemos esto. Como esto está derivado, fijaos que lo que vamos a tener que hacer es integrar para llegar a la v. Integro aquí, integro aquí. La integral de 1 por diferencial de v es v. Y la integral de 2 elevado a x es lo mismo, pero lo tenemos que dividir entre el logaritmo neperiano de 2. ¿Vale? Bien, ya tengo u, tengo diferencial de u y tengo v. Vengo aquí y lo aplico. Luego la i me quedaría como u, que es x, por la v, 2 elevado a x, partido del logaritmo neperiano de 2, menos integral de la v, que la v es esta, 2 elevado a x, partido del logaritmo neperiano de 2, por el diferencial de u, que es el diferencial de x. Entonces, fijaos, esta integral es muy fácil. El logaritmo neperiano de 2 es una constante, me da igual. O la puedo sacar fuera de la integral. Me quedaría x por 2 elevado a x partido del logaritmo neperiano de 2 menos 1 partido del logaritmo neperiano de 2 por la integral de 2x diferencial de x. Esto es una integral inmediata. De hecho, la hemos hecho antes aquí ya. Esto sale 2 elevado a x partido del logaritmo neperiano de 2. Pues nada, ya lo tenemos, ¿no? Es decir, que la integral que nos piden es x por 2 elevado a x partido del logaritmo neperiano de 2 menos 1 partido del logaritmo neperiano de 2 por 2 elevado a x partido del logaritmo neperiano de 2. Más la constante, ¿vale? Fijaos que 2 elevado a x partido del logaritmo neperiano de 2 aparecen los dos miembros de la expresión, luego puedo sacar factor común y me quedaría 2 elevado a x partido del logaritmo neperiano de x, que multiplica a x menos 1 partido del logaritmo neperiano de 2, más la constante. ¿Vale? Y esa sería la solución de esta integral por partes. ¿Vale? Pues nada, con estos 3-4 ejemplos y la explicación, creo que más o menos puede quedar más claro de cómo lo tenéis puesto en la parte de los ejercicios de clase. En los ejercicios de clase que os he colgado en aula virtual aparece una explicación en el PDF. Yo creo que esto aclara un poquito más. No obstante, en el PDF viene bien explicado y tal, ¿vale? Entonces yo creo que con esto, con estos 3 ejemplitos, vais a poder hacer mucho mejor los ejercicios de integrales por partes, ¿vale? Así que nada, cualquier duda que tengáis me vais comentando. Pues nada, hasta la siguiente sesión.